El viceministro de Política Criminal, recuerdan ustedes, era Víctor Benítez y él sale del viceministerio como para ir a jurar como juez y asumir funciones ya en otro ámbito. Entonces vuelve a el viceministerio de Política Criminal Rubén Maciel Guerreño, que fue viceministro en la época de Cecilia Pérez en el año 2020. Asume este cargo y conversamos con él respecto a los grupos criminales que de alguna u otra manera tienen un caldo de cultivo ante la ausencia del Estado. ¿Y cuántos grupos criminales están operando hoy? Y dice él que principalmente el Primer Comando Capital y el Clan Rotela son los que tienen una incidencia muy importante en la población penitenciaria. Y lo que dice él es, nosotros podemos cambiarle de lugar, pero si no le damos alimentación, sanidad, estos grupos utilizan como caldo de cultivo y terminan desde el día en el que llegan promoviendo y esperando que se bauticen en estos grupos criminales como para ellos garantizarles eso que el Estado no les da. Entonces es fundamental que más allá de todos los operativos que puedan hacer, de cambiarles de lugar, de llevarles de un lugar a otro, para que se acabe la incidencia que tienen estos grupos criminales en la población penitenciaria, garantizar que el Estado esté presente con cuestiones básicas. Y eso es aplicable, Tere, no solamente dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, en cualquier otro lugar donde el Estado no está, están estos grupos para tomar el control. Por supuesto, claro. Y esto lo reconocía Rubén Maciel, que además es en el ámbito un experto, y decía esto a través de Monumental. Y básicamente ellos se aprovechan de las carencias del Estado. Es decir, cuando un privado de libertad no tiene recursos económicos para acceder a sanidad o para poder tener una alimentación digna, estos se acercan de una manera amable, digamos, y le van proveyendo eso, y ahí van generando lealtad. El paraguayo es muy leal, ¿verdad? O sea, si le estás ayudando a una persona que no está teniendo recursos para sobrevivir mínimamente dentro del sistema penitenciario, es un elemento vulnerable para ser tratado por estos grupos criminales. Incluso también puedes prestar ayuda a familiares que están extramuros. Y así también buscan captar a los servidores penitenciarios cuando toman conocimiento que tiene algún tipo de necesidad, y ellos brindan su ayuda al principio desinteresada, pero ya avisando un posible leal a su grupo, ¿verdad? La requisa, tal como decís, eso tendría que ser rutinario, ¿verdad? En el procedimiento, al menos hasta donde sé que se está implementando en las nuevas penitenciarías, la requisa es una requisa a la mañana y en otro momento de la tarde o cerca de la noche. Lamentablemente se sigue usando eso como un efecto todavía publicitario, ¿verdad? De como que algo se está haciendo, pero en realidad es algo que no cambia. El problema central, y ese es el gran desafío que siempre se tuvo, es cambiar, por un lado, la cultura organizacional en los centros penitenciarios, que digo en los centros porque la cultura vigente que estaba, por ejemplo, en Tacumbú era muy diferente a la cultura organizacional de la penitenciaría de San Pedro. Entonces, cada centro penitenciario tenía su propia cultura organizacional, lo cual no debería de ser así. Eso tendría que estar totalmente estandarizado. Por otro lado, es en todo el proceso de selección, formación del servidor penitenciario. Si esos dos elementos que cuesta bastante modificar se logran, sí se va a notar un cambio sustancial en el sistema penitenciario.